Le vamos a pedir a nuestro presidente Edgardo Román Espada que pase por acá para que dé un saludo de bienvenida. Quisiera, antes de dar unas palabras de saludo y de bienvenida, unirme al reconocimiento del talento de la juventud puertorriqueña de nuestras escuelas públicas. No puedo ser objetivo en ese reconocimiento, en primer lugar, porque como ustedes he sido testigo de ese talento extraordinario. Y tampoco puedo ser objetivo porque soy nieto de maestra, hijo de maestra, esposo de maestra. Y en casa el tema de la escuela es un tema que está bien presente, siempre lo ha estado. Creo que ciertamente ese reconocimiento debe venir acompañado del compromiso de todos los que estamos aquí presentes y de quienes nos escuchan a través de las redes sociales, de Mecrujuris, la del Colegio de Abogados que también está transmitiendo este evento, de este compromiso y este llamado que deberíamos de tener todos y todas en defensa de la escuela pública puertorriqueña. Yo le voy a pedir a los jóvenes músicos y a su profesor que lleven este mensaje a la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de calle San Juan, de que aquí en esta institución, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, tienen y cuentan con un gran defensor del trabajo musical, cultural y académico que hacen ustedes. Queremos ser aliados en esa defensa de la escuela pública. Dicho esto, me parece que lo que resta es dar paso a la actividad. Hablar de tres juristas, hablar de legados, es hablar del pasado y de la trascendencia histórica, del impacto que tuvieron personas que mucho antes que nosotros hicieron aportaciones a la comunidad, a la cultura, a la sociedad puertorriqueña. Pero para poder reconocer ese legado, para poder valorar esa aportación y trascendencia, es indispensable conocer quiénes fueron, qué retos enfrentaron, en qué pensaban, qué propuestas de país nos hicieron, en qué debates se involucraron, qué dificultades enfrentaron. Me parece que esta noche es una noche extraordinaria para tener un momento de reflexión, no sobre uno ni sobre dos, sino sobre tres, porque esta comisión de actos culturales, actos públicos y culturales nuestra es una comisión extraordinaria, y cuando van a hacer una actividad es de 3 en 3, mínimamente, ¿no? Y hoy tendremos oportunidad de reflexionar sobre la figura de José de Diego con el compañero, amigo y también profesor universitario, el compañero Alejandro Torres Rivera, pasado presidente. Tendremos oportunidad de escuchar y reflexionar sobre la vida de Ernesto Ramos Antonini con el pasado, uno de los secretarios del Trabajo y amigo el licenciado Víctor Rivera Hernández. Y finalmente, de Rafael Martínez Nadal, por el ex senador Orlando Parga. Hoy finalmente alguien nos descifrará por qué temblaba la Corte. Es una de las cosas que esperamos en algún momento. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarles, porque este tipo de actividad es parte de las aportaciones culturales que queremos hacer desde el colegio. Y nos hemos preocupado por, además de los asuntos jurídicos que nos preocupan a los abogados y abogadas, también traer elementos para la comunidad y para la comunidad jurídica. Y hemos identificado una serie de compañeros y compañeras que son autores. Y esos autores se han agrupado en una comisión que la hemos denominado Juristas Creativos. Y el próximo lunes 6 de mayo tendremos la próxima presentación de una novela, la novela Los muertos visten de blanco, del compañero Irán Lozada. Va a ser aquí a las 6:30 de la tarde, la cuarta novela que presentamos de algún abogado.
en lo que va de este año, y vamos a presentar muchas más, porque hay mucho talento también en el Colegio de Abogados y Abogadas que este año cumple 179 años. Y eso lo vamos a celebrar en grande la última semana de junio. Pediríamos que estén pendientes a las actividades porque queremos que esa aportación que ha hecho a esta institución por tantos años sea valorada, sea conocida, sea reconocida por la comunidad. Y por eso desde ahora anticipo que eventos como este, presentaciones de novelas de compañeros abogados, discusiones sobre asuntos jurídicos que tendremos en los meses de mayo y junio, serán la antesala de la conmemoración 179 de esta institución. Muchas gracias por su asistencia, nos privilegian con su presencia en la noche de hoy. Muchas gracias. Los tres homenajeados que hemos seleccionado para discutir y reflexionar, como bien señala nuestro presidente, pues además de haber nacido todos en el mes de abril, ¿verdad? José de Diego un 16 de abril, Rafael Martínez Nadal un 22 de abril y Ernesto Ramos Antonino un 24 de abril, pues los tres también fueron excelentes abogados y todos ellos fueron en algún momento presidente de alguna de las ramas legislativas, de las cámaras legislativas de nuestro país. Y contamos en esta noche con una representación de la Cámara de Representantes, en la figura, la persona de Eddie Charbonnier, a quien le vamos a pedir que por favor nos brinde un breve mensaje por parte de la Cámara de Representantes. Buenas noches a todos, un poquito más alto, a todos y todas, distinguidos compañeros. Jesús Hernández Sánchez, todavía conservo el libro que me regaló, de La Chilla del Tío Sam, me lo leí muy bueno, no sabía que era su padre, un honor. Presidente del Colegio de Abogados, licenciado Román, pasado presidente, senador Orlando Palga, que también lo conozco hace bastante tiempo, licenciado Ángel Cintrón, ex miembro de la Cámara de Representantes, como los tres distinguidos miembros que vamos a estar hablando el día de hoy. Excuso al señor presidente de la Cámara que me envió, siendo representante de este distrito. Enviamos a través del website del Colegio de Abogados un escrito muy bueno que se llama Rafael Martínez Nadal, vigencia de su pensamiento, su lucha inconclusa, que va a estar disponible para los que quieran estudiar más sobre este tema. Ciertamente es un honor para mí, como representante de este distrito y miembro de la Cámara de Representantes, que muchos, dos de estos distinguidos caballeros fueron parte. Y como joven, me siento contento también de poder conocer y que la nueva generación también sienta y escuche y aprenda de las cosas buenas que dejaron los hombres y mujeres que forjaron el Puerto Rico del pasado y que muchas de esas luchas del pasado siglo al día de hoy las seguimos teniendo. Pero sobre Martínez Nadal hay algo muy interesante que pude leer a lo largo de todo el discurso y el estudio que hice sobre el tema, y es el tema de la palabra. No importa qué persona y de qué partido se hablara de Martínez Nadal, todos tenían que decir que era un hombre de palabra. Específicamente cuando fue presidente del Senado, una de las muchas anécdotas que pude conseguir, se iba a hacer una enmienda sobre la ley de los partidos políticos en Puerto Rico, y Muñoz Marín visitó a Martínez Nadal en ese entonces en Guaynabo, aunque era de Mayagüez, su sede y su casa era en Guaynabo, y ese compromiso de palabra se daba sobre un proyecto y se podía cumplir. Y cierro con una de las muchas citas que me llamó la atención y también creo que es muy vigente al día de hoy. Dice: afortunadamente la fuerza y el poderío no constituyen derecho, el derecho se basa en la razón. Y eso también creo que es muy vigente al día de hoy. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, y voy a estar aquí escuchando a los distinguidos panelistas que conozco de mucho tiempo y respeto mucho, igual que al licenciado Rivera, que Martínez Nadal fue el autor del proyecto sobre el Departamento del Trabajo, que el licenciado Rivera tuvo el honor también de servir. Muchas gracias y muchas bendiciones. Buenas noches. Gracias al representante Charbonnier por sus palabras. Queremos también reconocer la presencia del licenciado Roberto Sánchez Ramos, que se encuentra a mi izquierda, nieto de Ernesto Ramos Antonino. Un placer tenerle. En este momento le vamos a pedir a la comisionada licenciada Mirna López Colón, quien tendrá a cargo la presentación de nuestro primer invitado especial. Y antes de ello, unos breves datos biográficos de nuestro primer homenajeado, que hemos decidido hacerlo en el orden en que nacieron, siendo José de Diego el más antiguo de todos ellos en términos de su fecha y su año de nacimiento. Licenciada, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Qué bueno se está pasando, ¿verdad? Estamos pasando un ratito muy bonito.
Pues queremos ofrecerles unos breves datos biográficos de nuestro primer jurista homenajeado en esta noche, José de Diego Martínez. Antes de tener con nosotros al licenciado Alejandro Torres Rivera, quien tendrá a su cargo elaborar sobre el legado de este insigne abogado puertorriqueño. José de Diego Martínez nació un 16 de abril del 1866 en Aguadilla y murió a la edad de 52 años, un 16 de julio de 1918 en la ciudad de Nueva York. Fue poeta, periodista, ensayista y abogado puertorriqueño, defensor del idioma español y la cultura puertorriqueña. Inició su carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona. La publicación de poemas de crítica política y religiosa le valió la cárcel. Obtuvo posteriormente su licenciatura de Derecho en La Habana, Cuba, y en el 1863 se estableció en Arecibo para ejercer la profesión de la abogacía. Ocupó varios puestos públicos, tanto bajo el coloniaje español como en el estadounidense. Formó parte del Consejo Ejecutivo y bajo la ley Foraker. Y en 1903 integró la Cámara de Delegados. Presidió la Cámara de Representantes de Puerto Rico desde el 6 de marzo de 1907 hasta el 16 de julio de 1918. Se casó en el 1892 con Petra Lucila de la Torre en un enlace que fue anulado por la Iglesia Católica. El 10 de noviembre del 1900 contrajo matrimonio en Mayagüez con Georgina Blanes, con la que tuvo 3 hijos. Fue cofundador del Partido Unión de Puerto Rico, creado para impulsar la autonomía y eventual independencia de Puerto Rico. De Diego está considerado como el padre del movimiento independentista puertorriqueño. Le llamaban el caballero de la raza y el león americano. Fue uno de los mejores oradores en la historia de nuestro país. Ahora le voy a dar un breve resumen del licenciado Alejandro Torres Rivera, quien nos va a hablar de nuestro homenajeado. El licenciado Alejandro Torres Rivera nació en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico, el 21 de febrero del 1953. Posee un grado de bachiller en artes de la Facultad de Ciencias Sociales en el 1973, cum laude, con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, y un Juris Doctor obtenido en mayo del 1976 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Juró como abogado el 29 de diciembre del 1976. Muchos años. 42 para ser precisa. Desde su ingreso en la profesión legal, el licenciado Torres Rivera se ha destacado en el campo laboral como abogado de trabajadores, sindicatos y cooperativas, particularmente del sector de vivienda, así como en luchas sociales, comunitarias y en la defensa de derechos civiles de minorías en Puerto Rico. Se ha desempeñado como instructor de formación sindical en el Instituto Laboral de Educación Sindical. Ha sido profesora a jornada parcial del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico y ha impartido talleres y cursos como instructor dentro del programa de educación obrera, también en dicho instituto. Es socio de la firma Torres y Velázquez desde finales de la década del 70 hasta el presente.
El licenciado Torres Rivera ofrece cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Desde junio del 2013, en su programa de maestría en métodos alternos y litigación, y enseña a tiempo completo en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, el licenciado Torres Rivera es autor de varios libros que incluyen temas sobre militarismo, descolonización, independencia, libre determinación, Vieques, la Asamblea Constitucional de Estatus y sobre la legislación protectora del trabajo, entre otros temas. También ha diseñado manuales para los cursos que imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Es además un activo ensayista de temas de carácter político, profesional e histórico en diferentes revistas, tanto en Puerto Rico como en el exterior. En el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico conocemos muy bien a nuestro querido amigo Alejandro Torres Rivera, quien ha formado parte integral de diferentes comisiones, aportando con su conocimiento al fortalecimiento de nuestra institución. Como parte de la Comisión para el Estudio del Desarrollo de Puerto Rico, ha trabajado arduamente en la propuesta aprobada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para la revisión de relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Del 2014 al 2016 ocupó la presidencia de nuestra Junta de Gobierno y fue presidente de este ilustre colegio del 2016 al 2018. Con ustedes, el licenciado Alejandro Torres Rivera. Buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. Realmente, no quiero que todavía me empiece a coger el tiempo. Lo que pasa es que quiero transmitirles a ustedes que yo he trabajado un escrito que se llama El derecho de plebiscito o consulta al pueblo en materia de estatus en el pensamiento político de José de Diego Martínez, una aproximación crítica. Es una aproximación crítica porque creo que compartiendo la ideología política de José de Diego, los primeros que debemos ser críticos sobre el personaje del cual uno se va a dirigir en la noche con el mayor rigor, pues debemos ser los propios independentistas. Es mejor que como independentistas nosotros hagamos los señalamientos históricos de rigor, que desde aproximaciones distintas al independentismo se hagan tales planteamientos. En ese sentido, puede chocar algunas de las cosas que vamos a mencionar en el día de hoy desde la perspectiva de la valoración que podemos tener quizás de José de Diego y elementos que uno puede señalar críticamente sobre su desarrollo y que deberían servirnos hoy para trazar nuevos rumbos y buscar nuevos referentes. Mi primer encuentro con José de Diego se produjo en el año 1969 en mi pueblo, Vega Baja, cuando me correspondió a mí organizar la Juventud Independentista Estudiantil. En aquella ocasión, el compañero que vino desde San Juan a ayudarnos a organizar la JIE, leyó o declamó unas estrofas de la elegía de Diego dedicada a Laura, y eso me motivó a mí a tratar de examinar la poesía de Diego, y ciertamente el primer tomo que pude leer fue relacionado con Cantos de Rebeldía de José de Diego, donde se recoge una serie de poemas por él escritos. El segundo encuentro con de Diego lo tuve también en el año 1969, siendo ya presidente de la Juventud Independentista Estudiantil,
Cuando fui expulsado de la escuela superior por estar repartiendo un boletín donde se convocaba a ir a conmemorar la efeméride del natalicio de José de Diego en Aguadilla, y quien era el director escolar se incautó con los boletines y procedió a expulsarme de la escuela superior por estar distribuyendo el mismo. De forma tal que fueron 2 encuentros en el año 1969, y hoy, a una distancia de 50 años, me toca entonces conversar sobre José de Diego. Nosotros no podemos examinar el pensamiento político de José de Diego sin primero recurrir a lo que fue el pensamiento político de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fallece en el año 1903, cuando de Diego está ocupando ya posiciones de dirección política, representando al Partido Unión de Puerto Rico en la Cámara de Delegados. Y hay diferencias marcadas en términos de lo que fue la postura de Hostos en ese giro tan difícil que tuvo el país en el 1898, y sobre todo a partir de 1900, cuando se aprueba la ley Foraker. Para Hostos, la ley Foraker no era otra cosa que la apariencia de legalidad para la sujeción por la fuerza por parte de los Estados Unidos. Para Hostos era una anexión forzosa. Para Hostos, que esperaba en aquel momento de 1900 que se reconociera la personalidad jurídica del pueblo de Puerto Rico, y desde el reconocimiento de esa personalidad que los puertorriqueños ejerciéramos lo que él denominaba en aquel momento el derecho a plebiscito, es decir, el derecho a decidir qué queríamos hacer de cara al futuro, si mantener el gobierno temporal, que él lo fijó en un periodo de 25 años, para el cabo de esos 25 años, realizar un plebiscito donde decidiéramos los puertorriqueños y puertorriqueñas si queríamos formar parte de los estados de la Unión o si queríamos sencillamente avanzar hacia la soberanía plena de la independencia. Pues la llegada de la ley Foraker y la implantación de la misma representó un ejercicio crudo, brutal, como él lo llamó, de colonialismo por parte de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Por lo tanto, Hostos siempre tuvo un rechazo a la ley Foraker. Cuando uno examina las posiciones históricas de José de Diego sobre la ley Foraker, la postura es distinta. Porque de Diego entendía que el hecho de que bajo la ley Foraker se hubiera reconocido una ciudadanía de Puerto Rico y que el Congreso hubiera creado una entidad que le llamó el pueblo de Puerto Rico, eso era un avance significativo en la medida en que ahí estaba el reconocimiento de la personalidad jurídica de Puerto Rico, y en esa medida reconocer esa ciudadanía establecía un proceso de diferenciación política entre lo que era la entidad pueblo de Puerto Rico y lo que era la entidad pueblo de los Estados Unidos. En los debates que se desarrollan en esa temprana época en nuestro país, mientras estaba el legado de Hostos de rechazo a la imposición de la ley Foraker, surge el planteamiento de Diego de desde esa realidad utilizar la misma para adelantar una propuesta política. Cuando Hostos escribe su ensayo El gobierno civil en el año 1901, Hostos propuso lo que llamaba un gobierno temporal y delimita las competencias que tendría Puerto Rico en ese periodo de gobierno temporal, que en algunos momentos dijo que era de 15 años, en otros de 20, en otros de 25, donde Hostos planteaba que en ese periodo Puerto Rico debería americanizarse, pero no es en el sentido de asimilación, sino en el sentido de un país que venía de una historia de 400 años en la cual no hubo derecho alguno para los puertorriqueños y la puertorriqueña, y dentro de la perspectiva que tenía Hostos sobre lo que eran las instituciones que habían sido paridas como resultado de la revolución de las 13 colonias y el tipo de organización política que se establece, ese era un referente que Hostos siempre admiró
y que como cuestión de hecho es uno de los elementos que más trabaja él en su obra monumental conocida como Lecciones de Derecho Constitucional. Por lo tanto, el proceso de americanizarse que Hostos planteaba era un proceso en el cual nosotros colectivamente desarrolláramos una cultura política desde el punto de vista de ejercicio de derecho en las libertades que España negó y que estaban incluidas en la Constitución de los Estados Unidos para el cabo de esa experiencia de gobierno temporal, entonces tomar una decisión final sobre el país. De Diego no utiliza las expresiones de Hostos de gobierno temporal, sino que de Diego lo que propone en ese giro posterior a la muerte de Hostos es el desarrollo de un protectorado. Y en su diseño de lo que es un protectorado, la propuesta de Diego es mucho más conservadora que lo que era la propuesta de Hostos. Cuando uno hace una disección de la propuesta de Hostos sobre gobierno temporal, uno va a encontrar lo que sería hoy actualizado una propuesta de asociación política soberana entre dos pueblos. En el concepto que planteaba de Diego, pues no llegaba tan lejos, sino que llegaba a una propuesta de protectorado. En su escrito titulado El Protectorado, que aparece reproducido en la obra de Risbowel González, titulada Puerto Rico, 100 años de lucha, ya fiel al programa del Partido Unionista, de Diego plantea, distanciándose de la premisa de Hostos, una propuesta de gobierno temporal donde reconoce la vigencia del Tratado de París que Hostos rechazó y que Hostos señalaba de que ese Tratado de París era un tratado que era nulo porque era el producto de una guerra que Puerto Rico no hizo, que Puerto Rico no decidió y que en las negociaciones Puerto Rico tampoco participó. Pues de Diego le valida la condición del Tratado de París sobre la base de que el artículo 9 determina que la condición política del territorio y de los habitantes lo determinaría el Congreso de los Estados Unidos y que el Congreso, en el ejercicio de esa prerrogativa que le daba el artículo 9, pero que también tenía el artículo 4, sección 3 de la Constitución, que es la de los poderes plenarios del Congreso, había ejercido su autoridad conferida bajo ese tratado y como tal había aprobado una ley que fue la ley Foraker que daba la ciudadanía de Puerto Rico, aunque fuera bajo la protección de los Estados Unidos, y creaba la entidad política que era el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, a partir de ahí, de Diego propone, uno, la reiteración de la personalidad de Puerto Rico y la ciudadanía puertorriqueña bajo la protección de Estados Unidos. Segundo, el nombramiento de un gobernador por el presidente con el consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Tercero, 2 cámaras legislativas electas por sufragio universal. Ahí representaba un adelanto, la ley Foraker, lo que permitiera una Cámara de Delegados electos, pero creaba un Consejo de Administración y el presidente lo designaba al gobernador. Nombramientos de los jefes o secretarios ejecutivos por el gobernador con el consentimiento de la Cámara de Delegados, cosa que tampoco contemplaba la ley Foraker. El nombramiento de 2 de los jueces del Tribunal Supremo por el presidente de Estados Unidos con el consentimiento del Senado de dicho país y 3 nombrados por el gobernador con la aprobación del Senado insular. Supresión de la Corte Federal y el traslado de la jurisdicción al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Plenas facultades a la legislatura de Puerto Rico en asuntos no comprendidos en las leyes federales. Facultad del gobierno de Puerto Rico para concertar tratados internacionales con países extranjeros, similar a como ocurría con Canadá, donde el presidente de Estados Unidos podría designar los representantes de Puerto Rico en esas negociaciones. Facultades de Estados Unidos irían disminuyendo progresivamente hasta que terminaran en el gobernador, que convocaría a una asamblea constituyente donde se elegiría
al primer jefe ejecutivo de la nacionalidad puertorriqueña y un tratado entre Puerto Rico y Estados Unidos sancionado por el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la primera propuesta que presenta José de Diego. Más adelante, en una conferencia que presenta de Diego, que se conocen como las conferencias de Lake Mohawk, de Diego plantea que hay solo dos caminos para la solución del problema político principal de Puerto Rico, que es el problema de su estatus político. Y señala que las alternativas son el ingreso de Puerto Rico como un Estado de la Unión o la Constitución de Puerto Rico como un Estado independiente, señalando además que la trayectoria hacia la integración de Puerto Rico con los Estados Unidos era un camino cerrado y que la única alternativa ante ese camino cerrado debería ser entonces un protectorado bajo los Estados Unidos. En esa conferencia él expone que Puerto Rico era un país separado de los Estados Unidos, un pueblo autóctono, una nación de soberanía limitada e intervenida, pero señala en esa conferencia, y cito de él lo siguiente: es indudable, señores, que con arreglo al artículo 2 del Tratado de París, es decir, reconociéndolo, el gobierno de los Estados Unidos tuvo plena soberanía sobre Puerto Rico. Puerto Rico fue una posesión de los Estados Unidos desde el canje de las ratificaciones del tratado el 10 de abril de 1899 y hasta el 1 de mayo de 1900, en que comenzó a regir la ley orgánica aprobada el 12 de abril de aquel año. Pero es indudable también que cuando el Congreso, en el uso de sus facultades, le confirió el tratado, definió al estatus político de los puertorriqueños, fundó nuestra ciudadanía, organizó nuestro gobierno, un nuevo pueblo fue creado y una nueva entidad apareció en el derecho de gentes. El Congreso pudo hacer y no hizo a los habitantes de nuestra isla ciudadanos de Estados Unidos. Pudo anexar y no anexó a nuestro territorio a la unidad federal. El Congreso prefirió levantar por segunda vez una nación en las ondas del Mar Caribe, fundando el pueblo de Puerto Rico como antes había fundado la República de Cuba. En el derecho público moderno, señala, ciudadanía y soberanía son conceptos recíprocos e inseparables, siendo la soberanía el poder que emana de la ciudadanía y esta la fuente de la soberanía. De esa premisa, de Diego se mueve a señalar que en la medida en que Estados Unidos había reconocido una ciudadanía puertorriqueña, Puerto Rico era un ente con soberanía propia, aunque limitada por la relación política que todavía había con los Estados Unidos, de la cual no se había Puerto Rico zafado. Señalaba de Diego que Estados Unidos no ejercía una verdadera soberanía sobre Puerto Rico, porque los puertorriqueños no son ciudadanos de Estados Unidos, y en el pueblo de Puerto Rico reside la soberanía sobre los puertorriqueños como una indeclinable consecuencia de ser ellos ciudadanos del pueblo de Puerto Rico. Es decir, que establece esa premisa para entonces, sobre la base de esa premisa, elaborar una propuesta más afinada que la propuesta que inicialmente presentó. Sin embargo, esa propuesta nueva que de Diego nos presenta es una propuesta que hoy podríamos verla con un prisma distinto a como él la planteó en ese momento. De Diego, en la propuesta de tratado para un protectorado, propone lo siguiente: que se entregue a Estados Unidos para uso federal en la isla de Culebra, que se provea el establecimiento en Puerto Rico de una estación naval, otra estación carbonera, una o varias estaciones de telégrafo inalámbrico y la cesión de los terrenos necesarios para sus emplazamientos. Derecho de arribo a Puerto Rico de naves de Estados Unidos. Derechos de tránsito del ejército de Estados Unidos en caso de guerra. La obligación de pago de Puerto Rico de todas las obligaciones del Tratado de París, así como el cumplimiento con respecto a todas las concesiones, franquicias, privilegios otorgados a Estados Unidos. Es decir, que Puerto Rico tenía que asumir las deudas de lo que fue el costo
de los pagos que tuvo que hacerle Estados Unidos a España como parte de las negociaciones. Señala además una concesión recíproca a una rebaja aduanera de 25% para las importaciones, la aplicación de la Constitución de Estados Unidos a Puerto Rico con excepción de Gran Jurado y las enmiendas sexta, duodécima y decimoquinta, la prohibición de Puerto Rico de negociar con otras naciones privilegios navales o militares en agua o tierra de Puerto Rico, la prohibición de negociar tratados militares, económicos, civiles o políticos que puedan mermar la soberanía de Puerto Rico o los privilegios de Estados Unidos, la prohibición de negociar empréstitos que graven perpetuamente las rentas de Puerto Rico, la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos de todo tratado negociado por Puerto Rico, el mantenimiento por Puerto Rico de un eficiente servicio de sanidad pública y marítima y el derecho de intervención civil o militar por parte de los Estados Unidos en Puerto Rico, incluyendo situaciones en que la independencia bajo ese modelo de protectorado pudiera estar en riesgo. Sobre estas bases, dice De Diego, el gobierno de los Estados Unidos tendría, estoy citando de él, en nuestra isla todo el poder político, militar y mercantil necesario o conveniente a la hegemonía de Estados Unidos en el desarrollo de sus fines internacionales. Esa propuesta de tratado tenía además lo que llamaba unas cláusulas transitorias. Y en esas cláusulas transitorias se plantea algo que hoy nosotros estamos oponiéndonos, cuando señala: se dispuso que Puerto Rico pagara a Estados Unidos todas las cantidades que Estados Unidos le pagó a España bajo el Tratado de París y aquellas cantidades pagadas por Estados Unidos en edificios y otros bienes federales, disponiendo además que en caso de no pagar las mismas, el gobierno de Puerto Rico a los Estados Unidos podría nombrar y sostener en Puerto Rico con cargo al Tesoro de Puerto Rico una figura que él llamó un interventor de las rentas generales para asegurar el pago de la deuda, así como la permanencia de la Corte Federal con rango al Tesoro de Puerto Rico. Es decir, que la figura de una Junta de Control Fiscal la vemos en ciernes en la figura del interventor, donde además de nosotros tener que pagar todo lo que habían sido gastos asumidos por Estados Unidos en Puerto Rico, se iba a pagar eso con cargo al Tesoro de Puerto Rico, y para asegurarse que ese pago se hiciera, nos iban a nombrar un interventor que era el que iba a determinar el que los pagos se llevaran a cabo. Por eso es que digo que hay que señalar las cosas con una perspectiva pues crítica. Hay una serie de trabajos que tienen que ver con De Diego en el marco del debate de la imposición de la ciudadanía estadounidense. Y en el debate sobre la imposición de la ciudadanía estadounidense vamos a encontrar también que De Diego en principio no rechazaba el concepto de la ciudadanía estadounidense porque la consideraba una ciudadanía noble. Pero claro está, él siempre defendió, aún dentro de esa nobleza, que prefería la ciudadanía de Puerto Rico, que se había creado en virtud de esa ley Foraker. En un memorial que él envía al presidente de Estados Unidos y al Congreso el 12 de marzo de 1914, él reafirma esa posición de que con el debido respeto, a pesar de los méritos que tiene esa ciudadanía estadounidense, él prefería seguir siendo puertorriqueño y ostentando la ciudadanía y los derechos que esa ciudadanía le daba al puertorriqueño dentro del conglomerado de pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de que De Diego mantiene esa lucha, que fue una lucha incesante desde el mismo momento que se aprueba la ley Foraker y hasta el momento en que sobreviene la ciudadanía estadounidense, en el momento en que se impone por la ley Jones la ciudadanía estadounidense, De Diego no es parte de los 288 puertorriqueños y puertorriqueñas que rechazaron la ciudadanía americana. Y en un discurso que él da, ya en la Cámara de Representantes, ya no Cámara de Delegados, sino Cámara de Representantes, bajo la ley Jones, pues él eleva
con un sentido de misticismo poético, esa gesta de esos 288 puertorriqueños, que gracias a ellos se logra salvar la personalidad jurídica de Puerto Rico, porque en ellos sigue viviendo el pueblo de Puerto Rico y por lo tanto la soberanía que había conllevado esa determinación del Congreso de los Estados Unidos bajo la ley Foraker, pero señala luego de elevar, repito, a un plano casi celestial ese ejemplo que dieron estos 288, señala que en el caso de él no optó por eso, que es algo por lo cual estuvo luchando 17 años, porque si hubiera aceptado la ciudadanía, mantener la ciudadanía puertorriqueña, entonces hubiera quedado inhabilitado para ocupar cargos públicos, incluyendo el cargo público que en ese momento él sostenía. El 21 de septiembre de 1917, él presenta un proyecto para que en el 1920, en conjunto con las elecciones, se hiciera entonces el plebiscito para nosotros decidir el futuro final de nosotros en nuestra relación con los Estados Unidos. En la investigación me tropiezo con algunas expresiones que también me crearon alguna dificultad, porque a pesar de que él propone eso para que se lleve a cabo en el 1920, pues en una intervención que él hace en septiembre del 17, ya presentada la propuesta de plebiscito para 1920, él mismo plantea que se deje bajo la mesa, o sobre la mesa, mejor dicho, el proyecto y que no se lleve a cabo el plebiscito de 1920. A pesar de que él todavía insiste en que hay dos vías, o la integración como Estado de la Unión, que él dice que es una vía cerrada, o la república absoluta o la república bajo protectorado, pues él plantea en ese momento que hay que dejar sobre la mesa la decisión, porque es momento en que ya Estados Unidos está involucrándose en la Primera Guerra Mundial, y él dice que hay 5.000 puertorriqueños que se ofrecieron voluntarios para ir a la guerra, y otros tantos 15.000 han sido reclutados como resultado de la aprobación en Estados Unidos de la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Y él señala ante esa realidad que hay que dejar eso en suspenso, porque era el momento en que los puertorriqueños que ya tenían esa ciudadanía americana fueran a los campos de batalla a regar con sangre puertorriqueña la defensa de los Estados Unidos, los valores que tiene la Constitución de los Estados Unidos, y que eso posibilitaría, una vez terminada la guerra, que entonces eso facilitara el camino nuestro hacia la independencia. Dice él en ese discurso, sí, voy cerrando ya, dice él en ese discurso: acompañar a los Estados Unidos en la épica lucha. Debemos alejar de los ojos y la mente de nuestros soldados otra visión que no sea la victoria. Debemos esperar que la sangre puertorriqueña avive el resplandor de la bandera de los Estados Unidos, para que esa sangre derramada por ella enriquezca de un nuevo título nuestro derecho y hable por nosotros al pueblo americano. En ese sentido, siendo una coyuntura propicia para tomar una decisión que no era otra que movernos en el 1920 a la toma de una decisión final de las vías que tenía Puerto Rico como opción, la opción fue dejarnos sin tomar decisión. Y por eso uno tiene que pensar siempre, como señalaba José Martí, que no hay nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. Y esa indecisión que se produce en el 1917 es la que cierra el camino hacia una consulta en 1920, que como resultado de esa consulta posiblemente no estaríamos hoy divididos en las tribus en que estamos, donde seguimos caminando con la piedra en el zapato, divididos entre los que piden la anexión, entre los que plantean la asociación o entre los que planteamos la independencia. Problemas que pudieron haber sido resueltos quedaron en el tintero para el futuro, y ese futuro todavía no llega.
como cuestión de hecho, los esfuerzos que se hicieron en los años siguientes por forzar un camino hacia una decisión, en el caso de la propuesta, por ejemplo, de 1912 de Matienzo Cintrón con la creación del primer partido de la independencia, ya estaba el tomar una decisión en una dirección. Posteriormente el Partido Nacionalista convocó a una asamblea constituyente. Posteriormente, en los primeros años del Partido Popular, se habló de ir hacia la independencia en la búsqueda de la solución de estatus y se habló de una convención constituyente. En el primer y segundo Congreso pro independencia y sobre todo en el segundo dirigido por don Gilberto Concepción de Gracia también se planteó sobre el tapete la propuesta de una consulta final para resolver el estatus de Puerto Rico y como ocurrió en el 1917 con De Diego, donde había que dejar en suspenso el camino hacia una decisión final por la situación de guerra. En esta ocasión fue el Partido Popular y fue Muñoz Marín el que planteó que había que dejar sobre el tapete el tema del estatus hasta que se saliera de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se sale de la Segunda Guerra Mundial ya se nos hizo tarde, porque lo que llegó fue la Ley 600, y con la Ley 600 el camino hacia lo que es el Estado libre asociado, donde todavía estamos con la misma indecisión y con la misma falta de solución definitiva a lo que son el problema o lo que es el problema fundamental de este país, que es el de sus relaciones políticas con los Estados Unidos. Esto es un resumen, por lo menos, del trabajo que hice y por eso señalo que tenemos que tener siempre un juicio crítico y un juicio avisor, porque problemas del pasado y soluciones del pasado no se encuentran. Le corresponde a las generaciones futuras, entonces, la tarea de llevarnos hacia una ruta y una opción distinta. Gracias. Nuestro segundo jurista homenajeado es Rafael Martínez Nadal, de quien reseñaremos una breve biografía antes de cederle la palabra al próximo invitado especial, que es el ex senador Orlando Parga Figueroa. Rafael Martínez Nadal nació en Mayagüez el 22 de abril de 1877 y murió el 6 de julio de 1941 en Guaynabo, ciudad desde donde descolló política y profesionalmente. Fue periodista, abogado y político. Quedó huérfano de madre, doña Estefanía Nadal Freire, a las pocas horas de haber llegado a este mundo. 5 años después fallece su progenitor, Rafael Martínez Santana. Una de sus tías paternas lo crió en el pueblo de Maricao hasta los 9 años de edad. En 1893, Martínez Nadal se traslada a Barcelona y allí comienza a estudiar la carrera de Derecho. En Puerto Rico fundó el periódico El Combate y la revista literaria Bohemia. Fue también redactor jefe del rotativo ponceño El Águila de Puerto Rico. Fue miembro del Partido Republicano Puertorriqueño. En 1914 fue elegido miembro de la Cámara de Delegados en representación de Ponce. En 1920 se le eligió por primera vez senador, cargo para el cual fue reelegido sucesivamente durante los comicios de 1924, 1928, 1932, 1936 y 1940. El 13 de febrero de 1933 fue exaltado a la presidencia del Senado, posición que ocupó hasta 1940. Dedicó gran parte de su vida defendiendo el deporte de gallos de pelea, y aquí me detengo porque si estuviese vivo ahora mismo estuviese con los galleros dando la batalla. Y también se dedicó a defender los derechos de la mujer puertorriqueña. Durante su vida política, el ideal de la estadidad federada como solución al estatus político de Puerto Rico. Su esposa fue Mercedes Valdivieso. Hoy la ciudad de Guaynabo, una vía principal lleva su nombre y existe la Casa Museo Rafael Martínez Nadal, administrado por su nieta Isabel Yadó. Para abundar sobre el legado de Rafael Martínez Nadal, hemos invitado al ex senador Orlando Parga Figueroa, quien es analista político, columnista, ensayista, escritor y consultor en comunicaciones. Es autor de las obras Mi Palma Llora y La Cuarta Batalla del San Jerónimo. Actualmente escribe La Generación Indómita, sus memorias de 6 décadas en política activa puertorriqueña. Es autor de los ensayos Democracia e Identidad, Globalización y Democracia en Puerto Rico. Rafael Martínez Nadal, un renacentista conservador, y el derecho inalienable a la estadidad,
y actualmente escribe Lincoln y Barbosa. Senador por acumulación progresista electo en 1999, reelecto en el 2000 y en el 2004. Portavoz alterno de la minoría PNP del 2001 al 2004 y vicepresidente del Senado de Puerto Rico del 2005 al 2008. Director de Prensa y Comunicaciones del Senado de Puerto Rico en el 1993 al 94. Director de Relaciones Públicas de Compensaciones por Accidentes de Automóviles ACA de 1969 al 73. Director del semanario La Opinión de Caguas del 73 al 75 y director de los programas federales de empleo y adiestramiento de la ciudad de Caguas del 77 al 1980. Presidente de la Juventud Estadista Puertorriqueña de 1957 a 1967. En 1961, electo al Comité Nacional de la Young Republicans National Federation como presidente del Human Rights Committee. Es orgullosamente autodidacta. Está casado con la señora Teresita Ponte Vázquez y es padre de 3 hijos. Con ustedes, señor y ex senador Orlando Parga. Muchas gracias. Yo no pensaba que iban a leer todo eso porque como que están confesando ahí la edad. A Jesús. Hay 2 comentarios que quisiera hacer antes de entrar al tema. Escuchaba la presentación musical de los jóvenes talentosos con los que se introdujo esta actividad. Janet, yo quería ser pianista antes de que me metieran a la política. Y escuchando a la joven que tocaba ese 4, recordaba que yo le dije una vez a un cuatrista muy conocido que el día que el 4 se introdujera al jazz, los americanos, los gringos, iban a saber lo que era el jazz. Y el otro comentario es que cada vez que yo entro a este recinto, me recuerdo de mi compañero de lucha, él en su partido y yo en el mío, el presidente de la Juventud Popular, el licenciado Luis Felipe Camacho. Y aquí está otro jovencito de la Juventud Popular al que yo invité a que entrara a la Juventud Estadista y después me hizo caso. Les agradezco la oportunidad de honrar la memoria del prócer Rafael Martínez Nadal. Fue por voz de mi padre que en la niñez comencé a percibir que ese nombre correspondía a un personaje importante, de un día inolvidable que me llevó consigo a una reunión del Comité Central Territorial del Partido Estadista Republicano, allá en el viejo San Juan, cuando en medio del debate le oí gritar: ¿qué falta nos hace un Martínez Nadal? Aquel grito hoy tiene eco. Resuena en nuestro tiempo contemporáneo. ¿Qué falta nos hace un Martínez Nadal? Para mejor entenderlo, rescatemos del olvido algunos de los episodios de la legendaria figura del prócer y sirva esta noche el ejercicio de recordarlo como inspiración para vencer esta crisis política que nos agobia. Es un hecho indisputable que Puerto Rico ha regresado a su pasado de adversidad más extrema, que vivió en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando la resiedumbre política y la fuerza moral de Martínez Nadal tuvo que enfrentar con formidable integridad a los poderes que nos preciaron desde el Congreso en Washington. Fueron tiempos traumáticos de transición de liderazgo político para el movimiento estadista. Martínez Nadal
se desplazaba como relevo generacional a llenar el vacío que provocó la muerte del doctor José Celso Barbosa. Calzar aquellos zapatos de por sí fue gesta suficiente para merecerle a Martínez Nadal un espacio en la historia. Pero aquel emotivo orador criminalista Quemón Rivera dijo, hacía temblar a la corte, como recordaba el amigo presidente del colegio. Hacía temblar a la corte, temblaba el fiscal, y no era porque fuera el presidente del Senado, mucho antes de serlo, temblaba la corte, porque era un criminalista de una oratoria extraordinaria. Pues ese fue el que tuvo en aquellos años la osadía, además de enfrentarse al interés económico de su propio partido y de usar el poder político alcanzado para gobernar coaligado a un gallego socialista que le montaba huelgas a los centralistas, a las tabacaleras, a los hacendados, a las corporaciones absentistas. El revoltoso Santiago Iglesias Pantín, que en tiempo de España estuvo preso en el Morro por atreverse a organizar uniones obreras. Alguna vez compararon al Lenin de la Rusia comunista. Tiempos aquellos cuando los gobernadores de Puerto Rico fueron norteamericanos designados desde la Casa Blanca, escogidos de entre los amigos íntimos del presidente o como premio político al respaldo presidencial, cuya ignorancia e incapacidad tuvo que enfrentar Martínez Nadal desde la presidencia del Senado de Puerto Rico. ¿Les suena familiar? ¿Quiénes y desde dónde designaron a los miembros de esta Junta Interventora que ahora llaman de Control Fiscal Federal? Aquel gobierno de la coalición republicana socialista, el de la Mogolla, que bautizó Muñoz Marín, a sus primeros 4 años de vida ya tenía en 1936 aprobada la legislación de justicia laboral que los gobiernos unionistas, liberales, aliancistas, antecesores habían prometido, pero que mantuvieron congelada por 20 años. La jornada laboral de 8 horas, la prohibición al empleo infantil, el derecho a la huelga, la creación del Departamento del Trabajo, de la Comisión Industrial, del Fondo del Seguro del Estado. Para aquella generación de líderes herederos del ideario barbosiano, el poder de Washington nunca fue sagrado, nunca fue omnipotente, nunca fue infalible. Ni la independencia para ellos fue mala palabra. La independencia fue el refugio de dignidad del movimiento estadista. A aquella generación, la intromisión de funcionarios federales en nuestra gobernanza local incendiaba rebeldía inmediata. Son funcionarios con ínfula de semidioses. Vuelan a un lugar en el que permanecen por media hora para luego decirnos cómo solucionar todos nuestros problemas.
Eso no lo dijo Pedro Albizu Campos, que dicho sea de paso, fue amigo íntimo y visitante asiduo de aquella icónica residencia de Guaynabo. Eso lo dijo Rafael Martínez Nadal. Y no se lo dijo Martínez Nadal a un funcionario federal de poca monta, de tercer o cuarto nivel, como los que ahora hacen a Trump el mandado de insultarnos y desacreditarnos desde Casablanca. Se lo dijo Martínez Nadal al todopoderoso secretario de lo Interior de la administración Roosevelt, a Mr. Harold Ickes, a quien Martínez Nadal bautizó como San Ickes o Santo Ickes, como lo pronunciaban en puertorriqueño. La prueba de fuego de aquellos tiempos vino de súbito. Precisamente para comienzos del año electoral de 1936, cuando la coalición apenas iniciaba su campaña para revalidar un segundo mandato. El jefe de la policía de Puerto Rico era un norteamericano emparentado a una influyente familia de banqueros de Washington, amigo íntimo de un poderoso senador que lo había recomendado para ocupar ese puesto en Puerto Rico. El ambiente estaba caldeado por un encuentro a tiros en Río Piedras entre nacionalistas y efectivos de la policía. Y para culminarlo, el domingo 23 de febrero de 1936, el coronel Francis Ricks salió de la misa de la catedral, siendo emboscado en la calle San Francisco y asesinado a tiros en su carro por dos nacionalistas. La pareja de nacionalistas fue a su vez posteriormente asesinada por la policía en el cuartel de San Juan. Y esta noticia del primer asesinato político de un funcionario estadounidense en Puerto Rico cayó en Washington como una bomba. Y el senador Millard Tydings, el amigo íntimo de Ricks, que fue instrumental para su nombramiento en nuestro territorio, había sido el congresista a cargo de timonear en el Congreso la legislación para reconocer la independencia de las Islas Filipinas. Y como suele suceder en las esferas de poder de Washington, en el Departamento de lo Interior existían planes de logística para la eventualidad de hacer lo mismo con Puerto Rico. Y el castigo pues no se hizo esperar. En cuestión de días, Tydings parió y radicó un proyecto de independencia que dejaba a Puerto Rico a su libre albedrío y sin ninguna provisión económica que nos permitiera adaptarnos a esa nueva condición de estatus. Esa es la historia. Los líderes liberales, Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín, archivaron momentáneamente sus diferencias muy conocidas de entonces, y Muñoz recibió la encomienda de hacer contacto con sus relaciones en Washington e impedir que el proyecto Tydings pudiera aprobarse. Para sorpresa de nadie, el líder nacionalista Albizu Campos reaccionó declarando que lo único malo que tenía el proyecto Tydings era que había que esperar un año para que los americanos se largasen de Puerto Rico. Y para sorpresa de todos, el presidente del Senado de Puerto Rico, el colíder del gobierno de la coalición republicana socialista, el presidente del partido Unión Republicana,
Rafael Martínez Nadal, dijo a Washington y a sus correligionarios que en este instante solemne en que escribo con el corazón lleno de dolor de mi patria y el pensamiento ahito de preocupaciones por nuestro futuro, ahora que todo mi ser reacciona ante los injustos agravios que hemos recibido, declaro que si el proyecto del senador Tidings se convierte en ley y el plebiscito llega en el año 1937, todos los puertorriqueños que se sientan libres deben votar en Puerto Rico por la República Puertorriqueña. Como puertorriqueño y como Unión Republicano, cuyo partido tiene consignado en su plataforma la independencia como refugio de dignidad para cuando actos del Congreso o del pueblo de los Estados Unidos nos indiquen la imposibilidad de constituirnos en un Estado de la Unión, entre el hambre y la deshonra, yo señalo a mi pueblo el camino de la dignidad. Examinemos brevemente a qué Puerto Rico fue al que Martínez Nadal dirigió ese mensaje. En su libro Historia General de Puerto Rico, el doctor Fernando Picó nos describe la realidad puertorriqueña de aquel tiempo. Para la maltrecha economía agraria en Puerto Rico, la depresión que comenzó en 1929 en los Estados Unidos representó un golpe de gracia. Los precios del azúcar y el tabaco en el mercado norteamericano cayeron. Hubo mermas también en la actividad comercial, en los empleos, en la construcción pública y privada y en las inversiones del sector manufacturero. La desolación general que había comenzado con la tormenta fue socavando la vitalidad del pueblo, eliminando trabajos, restringiendo el consumo y achicando las posibilidades de desarrollo personal. Yo quisiera decirles esta noche que cualquier similitud del entonces con el ahora es pura coincidencia, pero no lo es. Es la consecuencia de la colonia prolongada que nosotros hemos tolerado y que Washington ha sancionado. Y desde aquel Puerto Rico achicado y desolado, del que salió la voz indignada de nuestro oficial electo de más alto rango, diciéndole a Washington que prefería el hambre a la deshonra, hoy se repite la historia en voz de una nueva generación que heredó su futuro hipotecado por la lacra colonial. En días recientes oímos voces de susto condenando al gobernador Ricardo Rosselló Nevares porque en una entrevista nacional usó el paradigma de la reacción humana al abuso del bully, personificado por el individuo que hoy en día deshonra la presidencia de los Estados Unidos de América. Y sé por qué entonces recordé a la voz de mi padre gritando en el territorial republicano: ¿qué falta nos hace un Martínez Nadal? Como puertorriqueño con sangre en las venas, me indignó la reacción pusilánime y timorata de los que a esta altura de la historia, todavía a esta altura de la historia, no acaban de entender que la ciudadanía americana es incompatible con la sumisión al abuso de poder. Que para ser leal ciudadano americano
hay que pensar como pensó Martínez Nadal. Sin temor al bullying, tal y como reaccionó anoche en perfecto idioma de Shakespeare, el gobernador de Puerto Rico advirtiendo al presidente Trump que en su aspiración de reelección de 2020 enfrentará una campaña de puertorriqueños disponibles y dispuestos a usar el poder del voto presidencial en su contra, indignados por la injusticia y los atropellos de los que ha sido responsable su gobierno en perjuicio de los conciudadanos de Puerto Rico. Y yo creo que es tiempo de que todos los puertorriqueños nos unamos, de todos los partidos, independentistas, soberanistas, estadistas, como quieran describirlo, bajo las insignias que sean, como que ya es tiempo que nos pongamos de pie y que le pongamos punto final. Que contestemos como hace 83 años contestó el prócer Rafael Martínez Nadal. Entre el hambre y la deshonra, yo señalo a mi pueblo el camino de la dignidad. Muchas gracias. En este momento queremos invitar a nuestro compañero comisionado José Pepe Varela, que pase por acá, que tendrá a cargo hacer una breve reseña de la biografía de Ernesto Ramos Antonini y para presentar a nuestro próximo invitado especial. Pero antes de eso, quería brevemente decirle a todos los presentes que nuestro compañero José Pepe Varela, además de ser miembro de nuestra comisión, preside la entidad llamada Amigos y Amigas del Colegio, y que a través de una aportación de $50 al año, usted puede ser miembro del Colegio de Abogados a través de esa entidad y recibir ciertos descuentos que ya él ha negociado con diferentes establecimientos comerciales y puede tener su identificación. No sé si en la mesa dejó solicitudes, así que antes de salir en esta noche, que de hecho quiero aprovechar para anunciar que al finalizar la actividad vamos a tener un cóctel que nos ha provisto Berríos Catering, sabroso por demás, y unas copitas de vino, refresco, así que vamos a estar compartiendo luego y tendré la oportunidad también de compartir con nuestros panelistas. Así que para aquellos interesados en amigas y amigos del colegio, pues en la mesa al final pueden obtener las solicitudes de ingreso. Con ustedes el compañero Varela. Muchas gracias, Ariel. Y rápidamente para hacer los comentarios principales sobre Ernesto Ramos Antonini, natural de Mayagüez, con fecha del 24 de abril de 1898, criado en Ponce y murió en 1963 en Santurce. Fue músico, abogado, penalista, político, excelente orador y promotor de nuestra cultura. Contrajo matrimonio con Josefina Bonomo, con quien procreó 2 hijas, Janet, que está aquí, e Ivete. Posteriormente también, desde el punto de vista académico, estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó en el 1922, cubriendo sus estudios, vendiendo carbón y tocando piano. Comenzó su carrera política como representante por el Partido Popular en el 1932, en el 1941 representante por acumulación por el Partido Popular y que fungió como portavoz de la mayoría. En el 45 la posición de vicepresidente de la Cámara y en el 1948 fue elevado a la presidencia de dicho cuerpo, cargo que ocupó hasta el final de sus días. En el 1900 fue también miembro de la Convención Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su obra legislativa es rica y abarcadora, ya sea en el ámbito laboral,
en el ámbito cultural, creando la Escuela Libre de Músicos, en la cual lleva su nombre, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Conservatorio de Música, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y las estaciones educativas de radio y televisión. Es por eso que en esta noche le estamos dando este reconocimiento póstumo al Ernesto Ramos Antonini y también a través de nuestro compañero e invitado Víctor Rivera Hernández, y que, diciendo brevemente los puntos sobresalientes de nuestro invitado, aparte de ser abogado, ha sido y es profesor de la Escuela de Administración Pública y es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, y definitivamente un abogado que le da distinción a nuestra clase togada. Con ustedes, Víctor Rivera Hernández. Buenas noches a todos y a todas. Me toca, como decía Ernesto Ramos Antonini, ser el último. En una ocasión, Ernesto Ramos Antonini había un discurso desde las 6 de la tarde y le tocó a las 11 de la noche. Le dicen, siempre me toca ser el último. Tan fue así que por poco ni nazco, porque fui el último en mi casa, ¿verdad? Así que, evocando un poco eso. Tengo que circunscribirme al escrito que pude preparar para esto, porque hablar de Ernesto Ramos Antonini en 20 minutos, en 25 minutos, pues obviamente es un ejercicio, ¿verdad? Saludo a todas las personas que nos honran aquí con su presencia en la noche de hoy. A mis compañeros de panel también los saludo y felicito al Colegio de Abogados y de Abogadas por convocarnos aquí esta noche a compartir algunos pensamientos sobre tres grandes en el firmamento político. Porque para describir a José de Diego, a Rafael Martínez Nadal y a Ernesto Ramos Antonini estamos hablando de tres grandes en el firmamento político. Me satisface mucho que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico convoque a este espacio y a la vez transite por las notas, los bemoles y los sostenidos de tres vidas entrelazadas por la entrega en su totalidad al servicio de Puerto Rico, recordando, como bien nos señaló don Pedro Albizu Campos, que el patriotismo requiere de ofrendas y en eso no hay parcialidad, o es todo o es nada. Esta actividad constituye una ofrenda a una generación, de una generación a otra, y tiene como objetivo principalísimo legar y transmitir una historia que es imprescindible conocer y defender. En mi caso, conversar, exponer y evocar a Ernesto Ramos Antonini es un deber indelegable para aquel que ha tenido la oportunidad de reconocer su valor y entender su enorme contribución al país. En ese espíritu, me permito contextualizar sobre Ernesto Ramos Antonini al palio de la pregunta que me sirve de base a mi participación en la noche de hoy. ¿Quién fue Ernesto Ramos Antonini? Sobre Ramos y su esencia, el fenecido abogado y dirigente sindical Samuel de la Rosa expresó: Ramos Antonini fue un visionario, un disconforme, un creador de patria y de conciencia social. Su muerte tronchó en pleno vuelo sus ansias de contemplar a un Puerto Rico en su ruta de logros y realizaciones económicas, sociales y políticas. Como bien se ha dicho aquí, Ernesto Ramos Antonini nació precisamente un día como ayer, un 24 de abril de 1898 en Mayagüez, en la misma ciudad que nació Martínez Nadal y muy cerca del pueblo de Aguadilla, donde nació de Diego. Cursó estudios primarios y secundarios en Ponce, desde donde pequeño mostró un talento excepcional por las letras, por la cultura y por el arte, al igual que de Diego y Martínez Nadal. Desde su niñez, Ramos mostró dominio de numerosas destrezas artísticas, humanísticas y académicas de la mano de su padre, don Federico Ramos, y tiempo luego practicó la docencia, perteneció a la Asamblea Municipal de Ponce
y se recibió de abogado en la Universidad de Puerto Rico en el año 1922, en la misma clase en que se graduó Miguel Ángel García Méndez, discípulo político de Rafael Martínez Nadal. En el año 1923, Ramos Antonini hizo su incursión a la vida política como miembro del Partido Unión de Puerto Rico, convirtiéndose en el año 1932 en el miembro más joven de la Junta Central del Partido Liberal, siendo postulado ese año para un escaño en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En esas elecciones fue elegido por primera vez miembro de la Cámara de Representantes, comenzando su carrera legislativa en el año 1933, precisamente cuando Martínez Nadal comenzó su primer término como presidente del Senado de Puerto Rico. Al igual que de Diego y Martínez Nadal, una de las etapas más prolíficas y trascendentes de Ramos lo fue como legislador y como presidente del mismo cuerpo legislativo que precisamente dirigió de Diego de 1904 a 1918. Precisamente la Cámara de Delegados fue el primer cuerpo legislativo al cual fue elegido Rafael Martínez Nadal en el año 1914. Mis queridos amigos y amigas, en la noche de hoy nos encontramos ante 3 juristas, 3 legados, razón por la cual antes de hablar sobre el legado de Ernesto Ramos es importante exponerle sobre Ernesto Ramos, el jurista. Siendo presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos realizó 2 sacrificios personales y profesionales que merecen una mención especial. Si por algo se distinguió Ramos durante su paso por la vida pública, fue por haber sido un líder importante dentro del movimiento obrero en Puerto Rico, adicional a ser un su representante legal en importantes momentos de la lucha sindical. Ramos fue, de igual forma, un respetado jurista con especialidad en el campo de lo criminal, quien también ponía a temblar a los jueces y al fiscal, como pasaba con Martínez Nadal, de quien decían, y voy a decir la cita correcta, temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaba a los jueces cuando llegaba Martínez Nadal. Siendo presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini tomó la decisión de retirarse de las actividades del movimiento sindical organizado. Ramos había sido en el año 1945 el director ejecutivo de la huelga de los trabajadores de la industria azucarera más larga en la historia del país, la cual paralizó durante 38 días las más de 40 centrales azucareras en Puerto Rico y la cual culminó con un aumento en los salarios de los trabajadores y en sus condiciones de trabajo. La decisión del retiro de Ramos de las actividades gremiales fue un acto de desprendimiento y de honestidad, muy a tono con su ejemplo y con su moral política, y un acto de principios y de claro entendimiento sobre la delimitación de lo que era ser líder obrero y líder político. Atrás quedaba toda una gesta obrera y laboral encarnada por Ramos Antonini, cuando en la década de 1930 fue junto a Víctor Gutiérrez Franqui, el abogado de los trabajadores, en las primeras controversias causadas con la aprobación de la primera ley del salario mínimo por el Congreso de los Estados Unidos. Atrás quedaba también el activismo de Ramos, quien fuera abogado de la Confederación General de Trabajadores y uno de los arquitectos de la ley número 130 del 8 de mayo de 1945, mejor conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo. Hubo otra decisión de gran repercusión tomada durante su presidencia. Esa decisión dolorosa para un profesional del derecho de su calibre fue provechosa para la ética pública y trató sobre el retiro de Ernesto Ramos Antonini de la litigación en los tribunales del país. Es importante resaltar que Ramos fue uno de los abogados más grandes criminalistas en Puerto Rico y que probablemente el momento culminante de esa carrera ocurrió
con motivo de su defensa de los nacionalistas acusados con motivo de la masacre de Ponce del 21 de marzo de 1937. Esta decisión estableció un precedente histórico en la presidencia de la Cámara de Representantes, donde hasta ese momento la mayoría de los abogados que habían ocupado ese estrado previamente nunca renunciaron durante sus incumbencias a ser abogados postulantes en los tribunales del país. Esa decisión fue de renuncia a ser abogado postulante, pero nunca de renuncia a ser un jurista, porque una cosa es ser abogado y otra es ser jurista, porque el jurista trasciende con creces la barrera de los saberes. Ser jurista es estar a otro nivel en el entendimiento del derecho. Es, como decía mi profesor don Pepe Echeverría, tener conciencia social en el complejo escenario jurídico. Es el compromiso inequívoco con la justicia y con la moral social, como decía Hostos, como instrumento. Es visitar y revisitar niveles superiores de cultura, de conocimiento y de masa crítica. Es permitir que fluya el humanista y el renacentista, trascendiendo el mundo jurídico de la mano de la dimensión ética y moral a toda prueba, dejando al final historia rica y legado extenso como referente. De ahí la grandeza de Diego, de Martínez Nadal y de Ramos Antonini. Mi calibración y lectura en relación al legado de Ramos comenzó cuando yo tenía 12 años de edad y descansa en la trascendencia de su obra legislativa. El mayor legado de Ernesto Ramos Antonini es su prolífica obra legislativa. Ramos ejemplificó en toda su carrera legislativa al jurista a capa cabal, al parlamentario laborioso, estudioso, informado, suspicaz, trabajador y creativo que cada día se ve menos en el país. Desde el primer día en su función legislativa, la gestión de Ramos estuvo matizada e inclinada a tres cosas: el sector obrero, las artes y el gobierno como institución política de redención social. Sus cualidades como líder, orador, parlamentario, jurista, tribuno, maestro y músico constituyeron el basamento para el reconocimiento de sus pares y su ascenso a la presidencia de la Cámara desde el 1949 hasta el 1963, cuando fallece siendo presidente de ese cuerpo. Sin duda alguna, Ernesto Ramos Antonini fue desde la legislatura parte vital de una nueva idealización del Puerto Rico moderno y de ese nuevo esfuerzo ejecutivo legislativo que gubernamentalizó al Puerto Rico contemporáneo y que hoy ha colapsado casi en su totalidad. Una vez escuché, y hoy lo comparto, que pese a la innoble dilación en la elección de Ramos Antonini como presidente de la Cámara, y de eso podríamos hablar en otra ocasión, Ramos era inherente a la Cámara y la Cámara consustancial a Ramos. El 14 de febrero de 1949 dio comienzo el periodo legislativo del 49 al 52. Esa tarde del 14 de febrero del 49, al ascender a la presidencia de la Cámara de Representantes, Ramos estableció su pauta en la presidencia del cuerpo, a la sazón la de mayor duración en la historia de ese cuerpo legislativo, otro legado de Ernesto Ramos. Ese mensaje tuvo el mismo tono patriótico que utilizó Rafael Martínez Nadal en su discurso inaugural como tercer presidente del Senado de Puerto Rico el 13 de febrero de 1933, el cual el prócer estadista en aquel momento comenzó con la cita: no nos encasillemos en diferencias políticas. ¿Qué falta hace Martínez Nadal y qué falta hace Ernesto Ramos Antonini? Fue en ese mensaje de Ramos de inicio de sesión donde se estableció la base y el contenido de esa presidencia, bajo ese liderato donde coincidían el jurista, el hombre de letras, el artista, el hombre habilidoso
y con capacidad y dominio pleno de los campos de la legislación y del derecho, y que en algunos años después fuera el constituyente y a la sazón el presidente de la comisión de la rama judicial de la Convención Constituyente. Esa incumbencia de Ramos como presidente cameral reflejó la personalidad del creador de patria y de conciencia social, del tribuno, del parlamentario y del jurista. Su presidencia inteligente, al igual que sus luchas, fueron respaldadas por el ingenio, la destreza y la estrategia del buen combatiente, quien aún en el momento de la batalla nunca prescindió de su característico don de gentes, su recio intelecto, su agudeza mental, su cultura amplia y su gran sensibilidad, como en otra ocasión dijera otro grande del pentagrama político, el ex legislador y ex juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Benjamín Ortiz. Ese también ha sido uno de los mayores legados de Ernesto Ramos Antonini, quien, como expresara Severo Colbert Ramírez, como presidente de la Cámara de Representantes, él solo llenaba el hemiciclo con su inteligencia y con su liderato. No era una inteligencia ociosa, fue una mente en pensamiento constante, preocupada por las cosas que había que hacer por este país. Hablemos de otros de los grandes legados del jurista y parlamentario Ernesto Ramos Antonini. En su ensayo, Ernesto Ramos Antonini, un retrato íntimo, comisionado por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la licenciada Janet Ramos Bonomo, ex primera dama e hija de Ernesto Ramos Antonini, hizo un acopio muy apropiado de la obra y el legado legislativo de su padre, diciendo: a su iniciativa como legislador se deben varias leyes importantes para la clase trabajadora, ocupando lugar preeminente, entre otras, las siguientes leyes. La que crea el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, en el que han cursado y cursan estudios centenares de líderes obreros de todas las partes del mundo, para adiestrarse en las técnicas de negociación colectiva en la dirección y administración de uniones obreras. La ley que prohíbe que se embarguen los fondos de las uniones obreras. Las escuelas libres de música, donde reciben instrucción musical gratis los niños de Puerto Rico. La radiodifusora y la televisión del gobierno, que hoy se encuentra bajo acecho. El Banco Obrero, la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música, el Instituto de Cultura puertorriqueño, el Departamento de Comercio y la ley que enmendó la Universidad de Puerto Rico, su ley, prohibiendo el reconocimiento de la universidad a fraternidades y sororidades que practicaran el discrimen por razones raciales, sociales y económicas, y de eso Ernesto Ramos podía dar una cátedra. Y porque soy en mi origen fruto de desigualdad, a quien se le hizo más difícil que a nadie la lucha, ¿verdad? Ya en calidad de presidente de la Cámara, 3 importantes leyes que fueron su legado con finalidad artística se aprobaron. La ley del Conservatorio de Música, la ley de la Orquesta Sinfónica y la ley del Festival Casals, que en tiempos modernos solo se le atribuye a don Pablo Casals. Y se olvidan que el artífice legislativo fue Ernesto Ramos Antonini. Hay otro dato que quiero compartir en la noche de hoy sobre Ernesto Ramos Antonini. Y es que Ramos era el líder indiscutible entre sus pares y su liderato siempre trascendió a la Cámara. Era un secreto a voces que en pleno ejercicio de su presidencia Ramos Antonini expresaba dentro de los círculos de confianza lo siguiente: si no corre Muñoz, ¿quién? Negrón, Samuel, Jaime, Roberto. Si no corre Muñoz, corro yo. Por ello, el expresidente de este colegio, Luis Camacho, expresaba sin miramientos que Ramos era el primero luego de Muñoz y que todo el mundo dentro del Partido Popular, comenzando por Ramos y terminando por Muñoz, estaba consciente de eso. Hay 2 áreas de relación a Ernesto Ramos a las cuales quiero hacer una muy breve referencia, terminando por ser inherentes al legado indeleble de Ramos. La primera es la oratoria y la segunda es la soberanía de Puerto Rico.
En la primera instancia no es posible hacer referencia al speaker sin mencionar la capacidad de oratoria de Ernesto Ramos Antonini, como la tuvieron de Diego y Martínez Nadal. Los discursos de Ramos, los cuales encarnaban al polemista incisivo, fueron, han sido y serán, desde su contenido hasta su exposición, materia obligada de análisis, de estudio, de discusión y de reflexión. Sobre Ramos y su oratoria, el hombre de letras y poeta Salvador Teo afirmó: en Puerto Rico no queda oratoria, y lo que queda está a cargo de un escritor, Muñoz Marín, y de un orador, Ernesto Ramos Antonini. La oratoria de Muñoz solo adquiere vuelo y profundidad cuando el trajín de la lucha política le permite unas horas de esparcimiento. Entonces deja correr la pluma y el lirismo de los años jóvenes, ahora sazonado y maduro, hace estallar la frase enérgica, mojada de ternura, como en los tiempos cuando llegó a creerse de verdad que era el panfletista de Dios. Ernesto Ramos, por el contrario, no escribe sus discursos. Puede que lleve algunas tirillas en el bolsillo, pero parece que lee las palabras en el aire. La improvisación fácil, el recurso efectivo, muy distinto al discurso efectivista del mal orador, la rapidez de la respuesta, la facilidad para coger al vuelo una interpelación, la habilidad para devolverla como un boomerang sobre el interpelante, todas esas cosas y más hacen un gran orador, y Ernesto Ramos Antonini es ese orador. Sobre la soberanía, es importante recalcar en tiempos de carencias ideológicas y de colapso de proyectos ideológicos que Ramos fue consistentemente el soberanista al descubierto dentro del Partido Liberal y dentro del Partido Popular, aun cuando su lucha de convencer a su partido y al país de la necesidad de impulsar el desarrollo del ELA hacia mayores poderes para el pueblo de Puerto Rico, como expansión de libertad política de esa fórmula de libre asociación, encontró un eco más que tímido en el liderato del Partido Popular. Termino diciendo, Ernesto Ramos Antonini fue un hombre adelantado a su tiempo. Fue una mente, un cuerpo y un espíritu en actividad continua a favor del país. Indudablemente Ramos fue el orador forense, el ruiseñor, el verbo y la voz. Durante su vida profesional como jurista y hombre público primero, y luego desde la presidencia de la Cámara, libró grandes e importantes batallas personales e institucionales. Ahí está el paralelo 38 y su lucha contra los grandes intereses en Puerto Rico. Ahí estará siempre para la historia su lucha entre muchas en contra de los grandes intereses económicos, su guerra abierta a los monopolios y a la concentración del poder económico en manos de unos pocos, resaltando así su sentido de justicia social y de equidad. Ernesto Ramos fue parte de una época y de una épica que Puerto Rico en tiempo de crisis anhela. Ramos fue, es y será el ejemplo de decoro público, de liderato consagrado y de presidencia inspirada al cual siempre puede mirar el país en estos tiempos de turbulencia, de carencias y de estridencia. Termino con una cita de Ernesto Ramos Antonini pronunciada por el doctor Arturo Morales Carrión, que entiendo que es muy pertinente en esta noche. Los hombres de mi generación difícilmente podemos apreciar el valor de Ernesto Ramos Antonini para Puerto Rico. Su figura crecerá con el tiempo, se recordará su viva conciencia social, su obra incansable a favor de los humildes, de los menesterosos, de los desvalidos. Se recordará su palabra brillante, su extraordinario instinto polémico, su fulgor tribunicio. Se recordará su amor entrañable a Puerto Rico, la angustia que llevó en su alma por los problemas de su país, su afán por hacer digno el destino del pueblo, su dedicación al enaltecimiento de nuestra cultura. Se recordará su rico anecdotario, su tan humana personalidad,
parte inconfundible ya del folclore político puertorriqueño. Todo esto se recordará de Ernesto Ramos Antonini. Muchas gracias.